Damos gloria a ti, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Hemos cantado, Señor, y es una verdad el último canto que no queremos escapar de tu presencia y sabemos que no podemos escapar de ti y de tu amor, Señor. Padre, más sin embargo te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en esa búsqueda de tu presencia todos los días. Doy gracias, Señor, por este tiempo de adoración y ahora vamos a meditar en la palabra. Yo te pido que nos ayudes. A todos estamos aquí, Señor, a poder comprenderla, Señor, para ponerla en práctica, porque de eso se trata el Evangelio, vivirlo, no solamente de llenarnos de conocimiento, sino de ponerlo en práctica para que tú recibas la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos con este estudio de la carta a los Efesios, poniendo bases para comprender lo que sea, lo que nos lleva a la parte de lo que es la armadura de Dios, que está en el capítulo 6. ¿Sí está en el capítulo 6? ¿Sí? ¿Seguro está en el capítulo 6 la armadura de Dios? Pues no, va en el 4. Bueno, ahí la lleva. Bueno, pues vamos a entrarle. Cuando lleguemos al capítulo 6, versículos de 10 al 18, vamos a ver lo que es la armadura de Dios. Es importante poner bases para poder comprender bien lo que el apóstol, o bueno, Dios a través del apóstol nos va a enseñar a través de lo que es la armadura de Dios, que les recomiendo, váyansela aprendiendo. Así como les dije que se aprendían los 10 mandamientos, así como que se aprenden las bienaventuranzas, así como les he dicho, apréndanse, utilicen el cerebro. El músculo más poderoso que tenemos no es el corazón, sino el cerebro. Y yo sé que tienen cerebro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí, verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, algo que vamos a hacer una pequeña breve introducción es que los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios, algunos maestros más teólogos que yo no soy nada teólogo, dicen que los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios son indicativos, y eso quiere decir que lo que Dios ha hecho, lo que ya hizo. Por eso usted puede leer y vuelva a leer lo que ya tenemos en Dios o en Cristo por lo que Dios hizo a través de Jesús. Y Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Y a partir del capítulo 4 vamos a ver los imperativos, que es lo que ya me toca a mí hacer, no por mi voluntad, sino por lo que Dios dice en su palabra que me toca hacer. Lo primero es que tenemos bendiciones espirituales, no por nuestra linda cara. Porque si va por nuestra linda cara, pues no sé cuántos de ustedes tendrían bendiciones. Y fue a por irle a su equipo favorito, pues solamente uno, ¿verdad? Tendría bendiciones espirituales, pero es otro tema, ¿verdad? Pero ya después, en el capítulo 4, me toca hacer a mí. Y ya vamos a ir viendo ya dentro de 8 días. Pero ahorita vamos a terminar viendo capítulo 3, donde habla de los indicativos, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está queriendo manifestar, para después yo ponerlo en práctica. Y pues vamos a hacer un resumen. El mensaje a los Efesios, ¿quién escribe la carta a los Efesios? Pablo. ¿Y dónde la escribe? En una prisión. ¿Y a quién se la escribe? ¿A quién se la manda? ¿A quién le da una dedicatoria? Dice a los santos y fieles, a los apartados y que permanecen firmes, fieles al Evangelio. Y eso es que estamos en Cristo y por medio de Cristo tenemos las bendiciones espirituales que vienen a partir del versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, continúa hasta el versículo 14, todas las bendiciones espirituales que tenemos están ahí, y después ya habla de entre las bendiciones que Dios nos da es haber sido escogidos, haber sido adoptados, haber sido perdonados, haber sido enriquecidos por su gracia, recibimos de sabiduría e inteligencia espiritual o divina, y nos da una herencia. En él tenemos herencia, y todo eso está en el versículo 3 al versículo 14 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, y también nos da una garantía. Y la garantía es el sello del Espíritu Santo, que son las arras, o en otras versiones es la garantía de que Dios no nos iba a dejar solos nunca.
Él dijo, yo me tengo que ir, pero les voy a enviar otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Y por todo esto tenemos vida eterna, que como dice el capítulo 2, es por gracia, no por obras. El capítulo 2 menciona que nuestra vida ahora en Cristo, ¿cómo estamos en Cristo? Amén. Se manifiesta en buenas obras. Vamos a ver después en el capítulo 4 qué es lo que yo tengo que haber dejado ya, sobre todo los que ya se bautizaron apenas hace 8 días, hace 1 año, hace 4, hace 5, hace 20 años, que ya tuvimos que haber dejado. Ahí habrá sido en la pileta, en el charco, en el río, en la alberca, donde usted se haya bautizado, ahí tuvo que quedar ese viejo hombre. Y esa nueva vida la manifestamos por buenas obras. Hay un paso que sigo mucho, me gustó mucho un título de un mensaje que él dio. Somos salvos por gracia, pero juzgados por las obras. Y si nuestra vida nos está dando buenas obras, buenos frutos, vamos a ser juzgados por nuestras obras. No vamos a ser salvos por las obras, pero sí vamos a recibir un pago al final de lo que hicimos en la tierra. Ahora, nada de lo que yo hago ahorita quiere decir que ya soy salvo. Soy salvo por lo que hizo ¿quién? Jesús. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. Dice Jesús, y lo escribe Juan 3. Eso, te dice, ahí sí leen la Biblia, están leyendo la Biblia, qué bonito, muchachitos. Pero mi vida tiene que manifestar. Porque recuerden que en Efesios 2 dice, antes éramos, antes hacíamos, antes de llegar a Cristo, teníamos una vida totalmente desastrosa. Antes. Ahora ya estando en Cristo y por medio de Cristo, ahora somos un solo cuerpo. Y eso quiere decir que necesitamos los unos de los otros. No sé para qué sirva la vesícula, pero por algo Dios la puso ahí. Para algo la puso ahí. Algo para que cuando comas y después de comer tanta Valentina te acuerdas que tienes eso. Y luego hasta la otra cosa que también se pone muy complicada. ¿Cuál es la vesícula y la apéndice? No sé para qué sirve la apéndice, pero para algo la dejó Dios. Todo en el cuerpo, en el ser humano es necesario. Todo. Lo sabemos y lo entendemos, y con mucho respeto lo digo por hacer Junior, que él sabe cómo ya se acomodó su mano a su estilo de trabajo, a su estilo de vida, pero es cierto que si le falta un dedo, pues pierde ciertas habilidades, eso es notorio. Pero ahora ya somos un cuerpo, lo menciona Efesios 2:16, ahora por medio de Cristo somos cercanos al Padre, lo dice el capítulo 2, versículo 17 de Efesios, tenemos una entrada hacia el Padre por medio del Espíritu Santo. Y eso yo mencionaba, que Hebreos 4:16 nos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente hacia el Padre. Lo que hizo Jesús en la cruz, antes tú y yo no podíamos acercarnos al Padre, antes de Cristo, nos acercamos a dioses falsos por medio de ciertas cosas, ¿no? Pacto o promesas o yo qué sé qué hacíamos, ¿verdad? A veces, no, es que 12 tengo que ir allá a Circuito Interior y Calzada de Guadalupe y tengo que estar por ahí. O sea, hacemos muchas cosas. Ahora en Cristo y por medio de Cristo, ahora ya podemos acercarnos al Padre confiadamente y encontrar ahí el oportuno socorro para nuestras necesidades. ¿Alguien le da gracias a Dios? Y ya que todos somos una familia en Dios, todos estamos aquí, y también todos los que están allá de aquel lado, y todos están de aquel lado, y todos están por allá, que tienen a Cristo, todos somos una familia en Cristo. Algunos guapos y otros más guapos, pero todos somos una familia. Todos somos una familia en Cristo. Así que, como todas las familias, también de repente hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero somos hermanos. Y eso nos demuestra, o lo que podemos ver a través del capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los Efesios, es que sin Cristo no somos y tenemos nada. Nada de nada. En Cristo, ahora
estamos, y por la gracia de Él, por su rescate, por su perdón y por su amor, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Alguien puede darle gloria al Señor por lo que Él ya hizo en nosotros? Ahora ya tenemos acceso directo, estamos con promesas de parte de Dios y tenemos una vida en abundancia en Cristo Jesús. Cuando hablo de abundancia no hablo de esto, porque muchos, ay, es que aquí hablan de la abundancia, y yo quiero, no se trata de esto, se trata de lo de interno. Ahora tenemos paz, tenemos gozo. ¿Cómo tienen gozo? Amén. No se les nota, sonría, que Cristo le ama, dice el pastor Scatarini, dice el pastor Scatarini, tiene mucho esa frase, sonría, que Cristo le ama, y eso es muy cierto. Ahora vamos a entrar directamente al capítulo 3, pero antes de entrar al capítulo 3 vamos a leer Salmo 138, versículo 8. Permítame iniciar ahí. Yo meditando en este pasaje, porque a veces uno lee la Biblia, no sé si le pasa a usted, a veces lee la Biblia y dice, híjole, no entendí mucho, como que no. Pero cuando eres habituado a leer la Biblia y lees la Biblia en forma ordenada o permanece en una lectura, pues yo estoy leyendo Génesis y no me muevo de ahí de Génesis, ahorita estoy en Génesis, pero de repente ya termino Génesis y ya leo, no sé, primero Samuel y me mantengo ahí, o porque digo que Génesis y luego voy a Apocalipsis y luego me regreso a Deuteronomio y luego me regreso para acá y luego, son formas diferentes. Las Biblias, casi todas las Biblias tienen la forma de lectura bíblica durante un año. Y a veces te dicen, lee Génesis del 1 al 3, o lees Mateo del 1 al 3, y lees Apocalipsis del 1 al 3, pero es de forma sistemática, de forma que no te pierdas. Pero algunos dicen, pues a ver, hoy voy a leer Salmo 138 y mañana nada más voy a leer el Nuevo Testamento. Ah, no, pero ese es el título. No. Lucas 7, y ya lo leo. Y pasado mañana me regreso y leo Reyes 22, y así no se lee la Biblia. Entonces, cuando tú lees la Biblia, Dios te enseña, y muchas cosas, el Espíritu Santo, el subconsciente de nosotros, retiene ciertas cosas. Y yo leía el capítulo 3 y meditaba, digo, ¿qué puedo aprender del capítulo 3 de Efesios? Y entonces recordé que en el Salmo 138, versículo 8, dice esto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y yo, como usted me preguntaba, le preguntaba a Dios, bueno, ¿y por qué este pasaje? Porque aquí dice, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dile que está a tu lado, en ti, Dios va a cumplir su propósito. Muchos pensamos que el propósito, como todo ser humano, es estudiar, tener una carrera, tener una mascota, enamorarse, casarse, tener mascotas, tener muchos hijos, tener su casa en Cancún, tener 4 autos y no sé qué tanto. Para muchos ese es su plan de vida. Hay cosas que no están mal, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es totalmente diferente. Muchos de esos propósitos no están en el plan del ser humano. Y me encanta porque dice Jehová cumplirá su propósito. Todos estamos aquí, tenemos un propósito de parte de Dios. Todos. Así que no me digas, ¿y yo para qué sirvo? Porque si sirves, según este pasaje, tú tienes un propósito de parte de Dios. A veces hay que buscarlo. A veces, ¿y yo para qué sirvo? Pues para algo. Porque yo acabo de cumplir 25 años de mi tercer accidente de motocicleta. Y yo decía, yo no sirvo para nada. Y ya veo que el propósito de Dios se cumple. A veces el propósito de Dios tiene que tratar de forma dura en nuestras vidas para comprender cuál es su voluntad, porque a veces vamos con nuestra voluntad a querer vivir el Evangelio. Y el Evangelio no es como nosotros lo pensamos, es como Dios lo ha dejado, y Pablo es un hombre en el cual podemos decir que Dios cumplió su propósito en él, en el cual, aunque a veces es difícil, Dios tiene misericordia de nosotros. Dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre. Y a veces en los momentos difíciles que hemos enfrentado, su propósito sigue firme de parte de Dios y dice, no desampares la obra de tus manos. Dile que tienes a tu lado, tú eres la obra de las manos de Dios.
Ahora sí, vamos a Efesios capítulo 3. Como mencionamos, el apóstol Pablo escribió esta carta en la prisión. Pablo era un hombre que vivía según su estilo de vida, cumpliendo los propósitos de Dios que no conocía. Hasta que Hechos 9, tú lo puedes leer, te das cuenta que Pablo tiene, como diría el pastor Eliú Santinelli, un encontronazo con Jesucristo, la religión contra la vida, tiene un encontronazo y obviamente gana la vida, porque después de que Pablo tiene ese encuentro con Jesús, como tú y un día lo tuvimos, algo que nos dejó marcado de por vida, sellado de por vida, que Pablo después tú lo vas a encontrar predicando el evangelio. E iba contra el evangelio y después ya lo ves predicando el evangelio. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Déjame ponértelo, ayúdame ahí con la imagen, mi vida. En la versión TLA. En la versión TLA dice, yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ahora, si yo uniera, y no creo que sea una blasfemia, tomar partes de lo que dice la Reina Valera que todos tenemos con esta versión, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si tomo partes de aquí y tomo partes de esta versión, yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos, diría tal vez de esta forma. Yo, Pablo, por servir a Cristo y a ustedes, estoy preso. Pregunta de examen. ¿Cuántos de ustedes serán dispuestos a decir eso? Que por causa de servirle a Jesús, soporto persecución, soporto críticas, soporto burlas, soporto hasta que me deshereden de la familia. Porque esto es lo que está haciendo Dios, cumpliendo su propósito en la vida de Pablo. Ahora lo podemos ver, y es que yo con eso quiero descartar las falsas enseñanzas que corren en las iglesias diciendo, el cristiano si está enfermo porque está en pecado. Bueno, si tome mucha Valentina, claro que la vesícula va a explotar un día. O sea, hay consecuencias. Unos chetos con... ay, que le falta, ponle chamoyo, no sé qué le pone, no sé qué cosa. Y aparte un chile verde, hay un chile de amor que dice, ¿no? Y luego están, ay, pastor, es que, o sea, hay consecuencias por el pecado, eso es cierto, pero bueno. Pero es que dicen muchas falsas enseñanzas que el cristiano no sufre y que si está sufriendo es por causa del pecado. No, podemos ver que lo que Pablo está enfrentando es porque está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Con todo y todo, tú vas a ver que Pablo enfrentó naufragios, azotes, cárceles, persecuciones y un montón de cosas, pero la misericordia de Dios siguió estando con él. Y Dios siguió cuidando de Pablo, como sigue teniendo cuidado de ti. Y sigue teniendo misericordia de ti. Y a veces esas falsas enseñanzas corren por las iglesias y la gente no quiere sufrir. Pero si servimos a Cristo, lo que vamos a enfrentar como adversidades, en todas ellas, Dios está con nosotros. Dios cuida de su pueblo y Dios sustenta y fortalece a su pueblo. Dice Efesios 3, por esta causa, y ya vimos la otra versión, por servir a Cristo, por la causa de servir a Cristo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Al apóstol Pablo se le encomendó esto, dar el mensaje a los gentiles. Y para eso acompáñame a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículo 15 y 16.
Vamos a ver desde el 13. Tú puedes leer Hechos 9. Yo creo que te sabes la historia. Ya la mencioné. Pablo tiene un encuentro con Jesús. Pablo queda ciego. Él escucha la voz de Dios. Pablo es llevado a un lugar donde está orando y Jesús le aparece un hombre llamado Ananías. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tú y yo tal vez no hemos hecho mal a los santos como Pablo. Tal vez, no sé usted si cuando llegaba algún cristiano o algún joven o alguien decía, le invito a la iglesia, ¿qué decía usted? Es mi Lupita. Soy mi San Judas. Espero que no hayan dicho yo y mi niña blanca, porque espero que no, Pero por causa de no conocer a Dios, hacíamos muchas cosas equivocadas. Se crea una fama, dice un dicho, dice Proverbios 39:2, crea fama, y está dormir bien que se lo saben, ¿verdad? Pablo tenía su fama. He oído de muchos que este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve. Y a mí me encanta este pasaje, porque no sé usted cómo era antes, pero hoy usted y yo, por la gracia de Dios, por el perdón de Dios, por la misericordia de Dios y para cumplir sus propósitos de Dios, dice, ve porque instrumento escogido me es este. Yo no sé cuánto dan gracias al Señor, porque ahora somos instrumentos escogidos de Dios para hacer su propósito, su voluntad. Y el de Pablo dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Digo, para aquellos que piensen que el evangelio, no sé, a veces no tenemos que sufrir porque somos hijos de un rey, no. Pablo enfrentó muchas cosas con un propósito, dar testimonio, que conocieran la verdad, que conociéramos a Cristo. Usted y yo, no sé cómo llegó usted, yo acabo de mencionar, por medio de un accidente y por otras cosas, para cumplir el propósito de Dios. Ahora mismo en Hechos, pero en el capítulo 26 de Hechos, versículo 16 al 18, Pablo está ya relatando su conversión, su encuentro con Cristo. Es importante, si es cierto, que nuestro testimonio, nuestro hablar con las personas, nuestro compartir el evangelio, si involucramos cómo éramos antes a cómo somos ahora, es cierto que eso va a impactar la vida de la gente. Lo debe de impactar. 26, del 16 al 18. Aquí Pablo ya está hablando sobre su conversión y está hablando, vamos a ver desde el 15. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué crees que Jesús llegó a tu vida? ¿Antes para cambiar de religión? Es cierto que Dios sana y Dios ha hecho milagros de muchas formas, pero mucha gente no lo sigue. Jesús mismo lo dijo. Ustedes me siguen porque les di alimento. Y mucha gente, es que va a haber despensas, vamos, y todo gratis. Es que va a haber comida. No, pues aquí soy. Yo siempre he dicho, está en mi casa y nunca se paran. Mucha gente a veces busca el beneficio, pero cuando encuentran a Jesús o se encuentran de verdad con Jesús, el propósito cambia, la vida cambia, la eternidad cambia.
Y Pablo está recibiendo la instrucción de Dios, de Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. ¿A quién? A mí, ¿verdad? ¿A ti no? A ti también se te apareció. Para esto se te apareció. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Los 12 discípulos predicaban el evangelio solamente a los judíos. No les hablaban. ¿Quiénes eran los gentiles? Tú y yo éramos gentiles. Los no judíos. Vamos a tener los no cristianos. Y Jesús se te apareció a tu vida, llegó a tu vida para eso, ponerte como ministro. Y cuando hablo de ministro es como un servidor y llevar el mensaje de esperanza y salvación a los que no conocen el evangelio. En tu casa, en la calle, en tu trabajo, a ellos y aún a aquellos que a veces se desvían, volverlos a traer de Dios. Para eso Dios apareció en nuestras vidas. Puedes hablar en español, en inglés o en dialecto, como tú lo quieras, pero hablar del evangelio es lo que Jesús le encomienda a Pablo, que vaya a los no judíos, a los gentiles. Entre ellos éramos tú y yo. Y dice el 18, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso Pablo inicia diciendo a los santos y fieles. Pablo estableció la iglesia de Éfeso, estuvo alrededor de 2 años, algunos en 10 años, enseñando el evangelio. Después deja a Timoteo para que pusiera orden. Pablo estuvo trabajando el propósito de Dios, Pablo lo fue llevando, lo fue poniendo en práctica todos los días hasta que dejó esa tierra. El ser comisionados, o como yo te hago el domingo, el talento que Dios ya te dio, tú no puedes agarrar y decirlo, lo guardo, lo escondo. Ahora, te vas a hacer una pregunta. Bueno, te voy a preguntar, no me da con eso ahorita. ¿Qué talento tienes tú? Pues yo quisiera predicar, pero nuestro talento, pero mejor es la administración. ¿Qué talento tienes tú? Liz siempre ha dicho que quiere cantar, pero dice, su linda voz no da. Entonces dice, no es lo mío, pero está con los jóvenes, pero predica. Hay otros que tienen la habilidad se sienta, como mi hermana Mago, como mi esposa, sienta a la persona y le está hablando el evangelio, le está bombardeando el evangelio. ¿Cuál es tu talento? Y para eso hay que ir con Dios y decirle, bueno, llegas a mi vida, ¿y qué quieres que yo haga? Porque muchos, no. Para eso llegó a tu vida. Para que tú vayas, y dice, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. No dice para que los traigas de una iglesia a otra. Para que les presumas la iglesia donde tú vas, para que le hables de tu lindo pastor, no. Es para que le abran los ojos a que los están ciegos, para que se conviertan las tinieblas a la luz, digo. Uno va a otras congregaciones y dice, wow, qué padre, pero eso es de visita. Ya, si la gente se queda donde quiera quedarse, ya es asunto de ellos. Siempre y cuando sea una iglesia centrada en Cristo. Ahora, después de esto, bueno, este es el resumen de lo que Pablo enfrentó, lo que Pablo recibió de parte de Dios y que lo llevó a cabo durante toda su vida. Dios nunca dejó a Pablo. Dios nunca abandonó a Pablo. Siempre estuvo con él como lo está con nosotros.
y va a estar con nosotros hasta que termine Él su obra en nosotros y nosotros cumplamos su propósito. A lo mejor para ti es solamente una alma para Él. A lo mejor son 5,000. A lo mejor es dedicarte a los niños. A lo mejor es dedicarte a levantar iglesias en otro lugar. Lo que Dios te ponga a hacer, hazlo porque para eso se te apareció. Para eso te dio vida. Para hacer buenas obras. Hay ministerios que se encargan de la gente que está en la calle. Ministerios que se encargan de ir a la cárcel, a los hospitales, a trabajar con las sexoservidoras, a sacar niños de prisiones. Hay ministerios muy especiales. No todos se centran en las 4 paredes. Y no me van a decir es que ya estoy viejo. No puedo. Si el hermano Will Mayo todavía está predicando el evangelio a más de 100 años, tú que tienes 18, 22, 45, no me digas que estás viejo, por favor. Todo está. Todo está aquí. No me digas que sientes viejo, porque yo tengo 25, ¿qué voy a hacer? Algo que siempre, vamos a decir, ahora sí vamos a la carta a los Efesios, ya leímos el versículo 1, capítulo 3, dice, versículo 2, si alguien me ayuda con la hora nada más, por favor, ¿qué son por ahí? 6:39, ok, tengo 20 minutos. ¿Me dan 5 minutos? Sí, que me dan 5 minutos. 5, 10, 15, 20, ya lo hicimos. Ya. No se queda. Pues a causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo, por Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? El Evangelio. ¿Cómo llegar a la vida eterna? Por medio del Evangelio. ¿Cómo llegar a la salvación? Por medio de Cristo. Ese era el misterio que los gentiles no conocían. Usted recordará, seguramente había visto películas de aquellos años donde solamente decían que los sacerdotes eran los únicos que pueden entender la Biblia. Y que la gente tiene que pagar las indulgencias para que su difunto pasara del infierno o del purgatorio al cielo. Era por la ignorancia que había antes. Ahora, en los tiempos de Pablo, como mencioné hace un momento, los judíos, los apóstoles solamente iban con los judíos. Pero a Pablo se le dijo, no, Pablo, tú vas a ir a los no judíos. Déjalos a aquellos, tú vas a los no judíos. Ellos tienen que conocer cómo llegar a la vida eterna. Ellos tienen que conocer cómo ser salvos. Ese es el misterio que a Pablo se le encomendó y que Pablo dice aquí, el misterio del cual, dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y ese poder se refiere al Espíritu Santo. Jesús dijo, Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿Para qué? No, ese poder no solamente eso. Todavía me acuerdo de aquel tacle, hermana Gal. Todavía me acuerdo de aquel tacle. No solamente para sentir o hablar en lenguas, que eso es un don, que eso es una manifestación, es para predicar el Evangelio. Algo que debemos de buscar y que lo vimos desde el capítulo 1 es que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir el Evangelio. Y es para predicar el Evangelio. No se metan en cuestión de que, en tu iglesia usan velo, esas son cosas secundarias. Ay, es que vienen una quiera, esas son cosas secundarias. Es que en mi iglesia hablan en lenguas, sí, pero no se metan, hablen del Evangelio.
de Cristo. Eso es lo que le encomendó Jesús a Pablo. Habla de esto. Lo otro es secundario. Para muchos son, lo digo con mucho respeto, que fuimos a los bautizos, había una iglesia antes que nosotros, y todos de pantalón de vestir, con camisa blanca y corbata, y yo así, ay Dios mío, qué calor, y dije, wow, me sorprenden los hermanos, la verdad, yo con mucho respeto, no lo vi, lo voy a decir como una observación muy personal, yo no sé si de las hermanas que se usaron hasta con velo, no lo sé, no lo vi, pero las mujeres con su velo, su falda, otros muy presentables. Yo no juzgo ni critico eso, son cosas secundarias. Lo importante es que tanto esa iglesia de más de 80 y nosotros quedamos como 30 y tantos, fuimos a cumplir algo, lo que Jesús nos encomendó a nosotros. Vayan y hagan discípulos y bautícelos. Ese es el evangelio. Es lo que tenemos que predicar. Es lo que tenemos que enseñar. Y es que a veces, pues que el pastor viene que dé el discipulado, para eso Dios se te apareció a ti, para que tú vayas. Ay, es que no tengo un seminario como Liz. Pues ponte a leer la Biblia. ¿Tú crees que los apóstoles tenían seminario? No, ciertamente caminaron, y no minimizo el seminario, ciertamente los discípulos caminaron con Jesús, pero aprendieron del maestro. Y sí había escuelas. Sí había escuelas. Pablo era un erudito, era un maestro de la ley, pero no de la gracia. La gracia la encontró cuando se encontró con Jesucristo, que siéndole un vil pecador, Dios lo perdonó y le dio un propósito. ¿Cuál es el propósito? Esa gracia que Dios le había dado de anunciar el evangelio por medio de él, como te lo he encargado a ti. Ahora, esto no quiere decir que te vayas de pecado diciendo, ay, que soy el más humilde de tus hijos, Señor. No, eso no. Y tampoco te vas a otro extremo que, pues yo me gradué de tantos seminarios, y el griego y el hebreo, y que, olvídate de eso. Porque el versículo 8 es clave en todo eso para vivir el propósito de Dios. Dice, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y este es un pasaje clave para todos los que estamos sirviendo o van a servir. Porque aunque algunos ya se gustaron, ya tienen fecha de predicación. Eso habla de ser humildes. Un servidor soberbio no dura en ninguna iglesia. La humildad es una característica que enseñó Jesús, lo mostraron los discípulos y Pablo. Porque dice, yo soy el menos indicado, porque yo era perseguidor, yo encarcelaba, pero la gracia de Dios llegó un día a mi vida, en la misericordia de Dios, y todo lo que hago es, como vimos en el capítulo 1, para la alabanza de su gloria. No es para nosotros, es para Él. Claro que es bueno decir, oye, te quedó, se nota que le hizo algo, se queda, no, qué buena enseñanza, eso me gustó, oye, gracias por lo de la... Claro que sí es bueno, pero no es para qué, es que sin mí no funciona eso. No, venimos de una congregación que el vocalista, guitarrista, baterista y no sé qué tanto era, el día que dijo me voy, todo el mundo, ¡eh! ¿Y la alabanza quién la va a dirigir? Pues la iglesia sigue ahí. Y él ya está de paso en otro lado. No, todos somos necesarios. Como ya lo mencioné del cuerpo. Pero indispensable es el Espíritu Santo en nosotros. Que nos lleva a vivir en humildad, en sencillez de corazón. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor y no para los hombres que digan, oh, eso sí, aprende, ¿eh? No, porque ¿qué? Dice alguien, dale tantito poder a alguien y lo vas a conocer. A Pablo se le dio mucho poder. Y él dijo, yo soy el menos de todos.
soy el menos. Tú puedes leer su conversión, tú puedes leer en Corintios, me parece, está él vuelve a narrar su conversión y vuelve a decir cómo era él y vuelve a decir cómo Dios apareció. Si yo soy el abortivo, como el no deseado, pero Dios tuvo misericordia y me puso en el ministerio. Y todos estamos aquí sirviendo en esta iglesia y en todo lugar y debemos entender que es por su misericordia y para su gloria. Así que no te sientas mucho. Mejor dile, Espíritu Santo, ayúdame a que no se me suba. Yo voy a mantener con los pies en la tierra, porque de repente ya siento que vuelo. Todos pasamos por ahí. Todos. Ya, a bautizar el pastor, me voy a poner a predicar los próximos domingos. No. Todos pasamos por ahí. Por eso hay que aprender lo que dice la Biblia. Y dice el 9, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multisabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es a la que se le dio esta misión, ese propósito. La iglesia no solamente, aunque lo tenemos que hacer, de reunirnos todos los domingos. Esa es parte de ser la iglesia. Una persona que dice, soy cristiano, pero no se congrega, no es parte de una iglesia. Es que aquí no me gusta, es que el método, es que esto. Bueno, levanta tu iglesia y a ver cómo te va. Porque la iglesia de Cristo es otra. Cuando el hombre quiere poner sus fundamentos, esos son falibles. Cuando es Dios que pone los fundamentos, la iglesia permanece porque Él lo prometió. A pesar de los errores y de las carencias que pueda tener una iglesia, si es Dios el centro, la iglesia tiene la labor de anunciar el evangelio a toda criatura. Así que es la iglesia la que tiene la autoridad para predicar el evangelio. Y dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y entramos a la parte del versículo 14. Pero antes de entrar, quiero hacerte una pregunta. Si tú pidieras que se orara por ti, ¿por qué sería? A ver, Dana, ¿por qué sería que se orara por ti? No sabe. A ver, hermana Mago, ¿por qué? Si usted quisiera que se orara, ¿por qué sería? Pero por usted. Por alguna enfermedad. ¿Alguna enfermedad? A ver, hermana Lore. Aprenda yo a expresarme más, tenga yo con seguridad. A ver, Silvia. Sabiduría. Tener sabiduría. Dana. Otra vez. No sabe, sigue sin saber, Jocelyn. ¿Hacer cómo? ¿Una mujer? ¿Más de oración? Okay. Recordemos que cuando iniciamos este estudio, íbamos a ver la vida de oración del apóstol, o sea, la vida de oración que tiene un pastor. Y no solamente un pastor. Porque aunque Pablo, y ciertamente Pablo, dice que es apóstol, o sea, tenía un cargo, y podemos ver que un pastor, un apóstol, tiene la labor de orar por el rebaño, por la iglesia. Lo que ora Pablo, lo mencionamos, que Pablo comienza en el capítulo 1, versículo 15, diciendo que él ora por los de Éfeso, pidiéndole al Padre que le dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en él. En el capítulo 3,
versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis. Y este pido que no desmayéis es que Pablo le está pidiendo a Dios por los de Éfeso, porque las pruebas que tenía el apóstol Pablo podían causar que la iglesia se desanimara. Y luego en el capítulo 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, y comienza pidiendo y expresando su oración. No está mal orar que, ¿cómo se llama? Porque estoy enfermo. No está mal, tenemos que orar por los enfermos. No está mal que Dios la haga más sabia. No está mal no está mal eso. Pero a veces estamos pidiendo por lo terrenal. Y no está mal orar que no falte el trabajo. No está mal que no falte el alimento. No está mal que no falte dinero para un celular 30,000. No está mal eso. Claro que es bueno orar. Yo estoy orando, Señor, mi camioneta, por favor, que vaya al mecánico. Pero estoy aprendiendo a tener. Porque el apóstol Pablo está diciendo, os dé, versículo 16, para que os dé, o sea, que Dios les dé. Pablo está diciendo, le estoy pidiendo al Padre, en el nombre o al Padre del Señor Jesucristo, que el Padre les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. No es nada que ver con lo externo. El hombre interior es aquel que enfrenta las tentaciones. Se manifiesta el carácter, el temperamento, la apatía, la rebeldía, la desobediencia. ¿Qué más? Ayúdame. La flojera, el enojo. O sea, y recuerdan ustedes que en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando Jesús ya va a ir a la cruz, va con Pedro y le dice, Pedro, te tengo una buena noticia. ¿Qué, Señor, qué? El diablo ha pedido tu alma para ser zarandeada. ¿A quién le gustaría que le dijera eso a su pastor? Pues si mi pastor bien bueno, ¿por qué me manda al infierno? No estamos mandando al infierno. El diablo está pidiendo tu alma para ser zarandeada. Me voy con sal. A nuevas flores. Pero Jesús hizo lo que Pablo está haciendo aquí. O Pablo aprendió eso de lo que Jesús hizo. Pero estoy orando por ti, para que tu fe no mengue. ¿Por qué? Porque hoy ya estamos por terminar este día, gracias a Dios. Pero mañana habrá una lucha. Mañana habrá un pleito entre esposos, entre novios, entre padres e hijos, entre el conductor y el otro conductor. Y el hombre interior se va debilitando. Ahora, Pablo, ciertamente apóstol, también era hermano. Y entre hermanos, por los hermanos debemos orar los unos por los otros. Pero le dije que, ¿cómo estaba? Dijo que bien. Ahora resulta que ya hasta ni quiere venir al templo. ¿Qué pasó? Porque el hombre interior se va debilitando por los despidos o la despidez de la vida. Tú ya vimos los ojos, no sé si digas gracias Señor o digas, se me hizo tarde, no sé qué digas. Pero desde ahí está una lucha. Y Pablo está pidiendo, y ha sido mi oración, Señor, que el hombre interior de la iglesia, de cada uno, el hombre interior no estamos de solamente hombres, no, en general, el espíritu sea más fuerte que la tentación que enfrentamos. Pero ¿cuántos oramos por los hermanos? No, con que a mí me vaya bien, vean, dice, con que a mí mi familia... Y Pablo está pidiendo que el hombre interior de la iglesia de Éfeso esté fortalecida. Y debe ser nuestra oración para que el espíritu en la iglesia de tu hermano, tu hermana, tu padre, tu hijo, tu hermano en la carne, no.
mengue. Que el hombre interior sea fortalecido. Ahora, para fortalecernos, amados, pues necesitamos la Biblia. Necesitamos leer la palabra. O sea, se nota que hemos ido con Don Chava. Se nota que el pan de... Tengo un amigo pastor que nos vimos hace unos días y me dice, oye, ¿no le has bajado el pan de dulce? Y digo, no puedo, mano, la verdad no puedo, la verdad. Él tiene problemas de salud. Y digo, ¿tú tampoco? Y dice, no, a mí me cuesta, mano. O sea, pues a veces un ayuno no hace daño. Y a la palabra no nos hace daño. Alimentar nuestro hombre interior con la palabra, porque Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Ay, ¿cómo le hago? Ay, otra vez ya tiene tiempo. Le hablaron a mi esposa y, ay, hermana, denme un pasaje que compartirle a estos hermanos que son pastores. A veces se nos pasa, ¿no? Y dices, pues, a ver, ¿cuál es el problema? Pues es que tiene un problema matrimonial, pues ya buscándole, ¿no? A veces es necesario. Pero cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú sabes que hablar en los momentos oportunos y tú sabes enfrentar las dificultades como Jesús las enfrentó. ¿Con qué venció Jesús la tentación? Con la palabra. No es que usted sabe, pasó que soy débil. Es débil porque no te alimentas espiritualmente. Es débil porque la palabra, dice la escritura, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Pero si tú no la lees, el hombre interior se va debilitando. Rápidamente, para ir terminando, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Hablando de cómo fortalecer al hombre interior. Colosenses 3, versículo 16. La palabra, dice, la palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? ¿Qué tiene que hacer? Morar. ¿Y en qué manera? En abundancia. Por eso estamos leyendo Efesios, sigamos leyendo Efesios, pero si tienes otra lectura, otro devocional, mantente ahí, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero si tú no te alimentas la palabra del Señor, en vez de cantar, estoy rodeado, vas a cantar, 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. Si la palabra mora y el espíritu, el hombre interior es fortalecido por la palabra, es muy difícil que un hermano pueda caer. Un hermano, cualquiera estamos aquí, podemos ser tentados, atacados. Ahora, lo importante es ir a Cristo. Lo importante es ir a Él porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestra roca. Meditar en la palabra, esperar en la palabra, esperar en la promesa para que nuestra fe no mengue y pedir apoyo. Y los de Éfeso eran fortalecidos porque había un hombre que oraba. Yo no sé si por todos, por cada uno, sino en general yo creo que oraba para que el hombre interior sea fortalecido. Así que yo te invito a que ores por los hermanos, que le pidas a Dios que cada día tenga Dios misericordia y que si vamos a enfrentar alguna tentación, alguna prueba, estemos bien fortalecidos para saber enfrentar las cosas. Ahora, el capítulo 3 termina con una doxología. ¿Con una qué? ¿Y qué eso con qué se come? ¿Qué es una doxología? Una definición dice, es una breve fórmula para expresar alabanza o gloria a Dios.
contiene generalmente dos elementos. Una expresión de alabanza a Dios y por lo general es en tercera persona. Y una manifestación de su naturaleza infinita. Yo mencioné hace 8 días, que la gran mayoría de Biblias que tenemos hoy tienen el nombre del libro, el capítulo, el versículo, algún título refiriéndose a un tema, pero antes no eran así. Antes no había eso, todo era seguido. Ahora, la doxología, hay varias partes de la Biblia que tienen su doxología. Rápidamente, sin que me pierdan este pasaje Romanos 16, la carta de Romanos capítulo 16, arriba del versículo 25, dice doxología final. Y comienza diciendo, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Comienza diciendo, y al que, o sea, en tercera persona, no está hablando de Dios en primera persona, y al. Es la primera de las dos expresiones o de dos elementos. Tercera persona dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y termina esta doxología manifestando la naturaleza divina de Dios, al único y sabio Dios. Pero tiene el título de doxología. Ahora, ahí mismo en Romanos, capítulo número 10, versículo 33, Romanos 11, versículo 33. Tú no encuentras el título de doxología, pero está ahí una doxología. Ese es un tipo de doxología. Tú no ves el título, pero ahí está una doxología. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero tú no ves el título, pero es una doxología. Y en Judas, en el versículo 25, tú encuentras otra doxología. En Efesios, regresando a Efesios 3, del versículo 20, tú no encuentras el título de la doxología, pero está ahí una expresión de alabanza, de grandeza, de exaltación a Dios. Y comienza diciendo, Efesios 3:20, y aquel, en tercera persona, que es poderoso, habla de su naturaleza, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él, tercera persona, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahí está una doxología. Y la doxología tú y yo la podemos hacer todos nosotros, porque dice en el versículo 21, a él sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia. ¿En dónde? ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. En todo lugar tú puedes exaltar a Dios por lo que él ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer en tu vida. La iglesia no son las cuatro paredes, no solamente el culto del domingo, no solamente el tiempo de alabanza, donde yo te expreso que no, tú puedes hacerlo hasta exprimiendo el jugo de naranja que te vas a tomar mañana. En todo tiempo debemos darle gloria a Dios. Es la iglesia, con eso quiero terminar, la iglesia es la única que puede y debe darle gloria y vivir para darle gloria
a nuestro Dios. Nosotros somos los santos y fieles. Nosotros somos los que hemos sido rescatados del pecado. Hemos sido adoptados. Tenemos salvación y vida eterna. Fuimos comprados a precio de sangre. Y tenemos, por la gracia de Dios, la vida eterna en Él. Con un propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y somos nosotros los que debemos darle la gloria por los siglos de los siglos. Uno puede decir, ¿y qué puedo aprender de un pasaje que no entiendo? Pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te ayude. Y vas a conocer las riquezas de su abundante gracia. Vas a conocer la herencia que tiene para ti. Y entonces, sin darte cuenta, tú ya estás agradeciéndole por tanto amor, tanta misericordia, por todo lo que tienes y aún por lo que no tienes. Porque todo es de Él. A Él le pertenece todo. Vamos a orar, Padre.